oler mal. Econa presentó el nuevo All Body Deo, ideal para controlar todo el olor de tu cuerpo. Usalo en pecho, panza, piernas, espalda, brazos y hasta en partes íntimas. ¿Ya listo para salir a la cancha? El nuevo Rexona All Body Deo. Probalo y salí a jugar el partido, dale. Los grandes sueños comienzan dando pequeños pasos. En GoDaddy te ayudamos a dar el primero y todos los que vienen después. Desde registrar tu dominio hasta crear tu web, tu correo y proteger tu página con nuestras soluciones de seguridad en línea, estamos contigo. No necesitas saber de tecnología, solo tener claro tu proyecto. En GoDaddy te damos las herramientas, la ayuda profesional y el equipo que necesitas para hacerlo realidad. Tu marca comienza aquí, con GoDaddy. Es que desate un lazo que ya llevas desatado. Cómo se desbesa el beso, cómo deshago un abrazo. Lléname de gracia, inúndame, sacia mi sed, sacia mi sed. Buen día. Bueno. El otro día estaba hablando de una situación que rodeó la vida de mi hija de 13 años. Y esta es profecía. Cuando yo me quedo meditando y rebobinando, permiso. No me puedo quedar quieto con la mano. Entonces agarré estas. Son de jugadores de fútbol. La regalaron en McDonald's. Bueno. Cuando no tiene nada de esotérico, serán 3, 7, 8 cartas. Nada más que me sirven para mantener mi mano quieta. Bueno, estaba hablando de cuando el otro día hablé de mi hija y lo que pasó en la costa y demás. A mí siempre me queda algo dando vuelta en el tintero. Es por una costumbre mental que tengo, de que siempre me queda dando vueltas las cosas en la cabeza. Y por lo general suelo atar cabos, cosas que pasan, cosas que pasaron. Y alguna vez comenté de que hubieron eclipses en mi casa y vuelvo. ¿Por qué? Porque siempre hay algo, siempre queda algo dando vuelta ahí atrás. Y esos eclipses causaron muerte y yo dije que cada muerte se relacionaba con un tiempo. La muerte de la bebé de mi hija se relacionaba al tiempo de Cristo. La muerte de mi hija Jessie se relacionaba al tiempo de propiamente dicho Dios en el Antiguo Testamento. Y viéndolo hoy más detenidamente lo que pasó con mi hija mía en la costa y el mar y lo que hizo, las decisiones que tomó en ese momento, me llevaron a uno de los eclipses.
no los eclipses de sol, sino al eclipse de luna, que sucedió el día 8 de noviembre del 2022, cumpleaños de mi hijo Ezequiel. Y yo en aquel momento, cuando hablaba de eso, dije que para que nosotros podamos volver a la normalidad del espíritu, no de la materia, sino de lo que era antes que la materia, la iglesia tenía que volver a la normalidad. Dije que el hecho de que en el eclipse lunar no hubiese ocurrido muerte significaba de que la iglesia iba a traer la normalidad a la tierra, no un hombre, no un ministerio, no una cobertura, sino la iglesia, lo que dejó diseñado Jesús en su momento. La iglesia que dejó formada Jesús. Y la iglesia que fue formada Jesús tiene mucho que ver con los planetas, cómo está diagramado el cielo, para que se cumpla el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad acá en la tierra como es en el cielo. El concepto del espejo, esto se tiene que parecer a esto. Se tiene que parecer en estructura, se tiene que parecer en comportamiento, se tiene que parecer no solamente en estructura, sino en desarrollo. El cielo tiene un movimiento circular, pero todavía no voy a ir ahí. Tiene un movimiento circular, todo se mueve. El único momento en donde nada se mueve es cuando uno muere. Su cuerpo deja de respirar, sus órganos dejan de funcionar y murió, listo, caput. Ese momento es el único momento en el universo que algo se queda estático. Después todo es dinámico, todo se mueve. Los asteroides se mueven, pegan una vuelta, tienen su órbita, tienen su costumbre, tienen su patrón. Tienen su patrón de ser, tiene su patrón de moverse. Y es lo mismo en el reino de los cielos. O sea, nosotros tenemos un patrón para respetar. Ahora, nuestro patrón es, acá en la tierra, y alguna vez lo dije, es como que una rueda gigantesca gire muy despacito hacia la derecha y nosotros, una rueda chiquitita, giremos a toda velocidad a la izquierda. Vamos a contramano del universo. Hace esto. Entonces, volviendo al 8 de noviembre del 2022 y a lo que hizo mi hija el lunes de hace 15 días para atrás, calculo. Es claramente una profecía. Talita Kumi tenía 12 años, mi hija tiene 13, o sea que Talita Kumi murió y resucitó y cumplió 13 años. La iglesia primitiva que nació, que resucitó, que nació en el tiempo de Jesús, tiene una continuidad. El mar, el mundo, la mujer, su hija, las familias. Mientras todo, dice en Mateo 24, que dice que la gente estaba con temor a los bramidos del mar.
¿A dónde está? Bueno, la cuestión es que decía que la gente Conexión perdida. tendría Conectado. temor por el mar. Y no era el mar físico, Conexión perdida. sino que era el mar de la sociedad, el mundo. Entonces yo lo que vi en lo que pasó ese día en la costa de Santa Clara fue la continuidad de la iglesia. Una iglesia joven, un movimiento joven, un nuevo movimiento se está levantando sobre la tierra de la iglesia. Un nuevo mover de Dios está viniendo a la tierra. Y en ese nuevo mover de Dios va a traer un aire joven, un aire fresco, va a traer renovación estructural, va a traer renovación en el entendimiento de la escritura, va a traer una nueva dimensión de lo espiritual hacia lo terrenal. Y eso es lo que yo pude ver. En ese acontecimiento. Yo pude ver la resurrección de Talita Kumi. La Talita Kumi representa la iglesia de los primeros tiempos, una iglesia niña. Y la frescura de Talita Kumi va a volver a la iglesia. La frescura del mover del principio del siglo, desde el principio de los tiempos, desde el principio de la iglesia, va a volver a tomar ímpetu y va a ir a rescatar a las almas que están en el mar, que están en el sistema. Y eso es lo que yo pude entender de los acontecimientos que rodeó el mar, a mi hija, a lo que había visto antes, a lo de los eclipses. Entonces, estoy distraído en otra cosa, ahora sí. Agua conectado. Esperando conexión. Conectado. Entonces, volviendo al mover a los patrones de Dios. Entonces, yo creo firmemente en la restauración de las cosas. Y para mí la restauración de las cosas tiene que ver con volver a ser la iglesia
del primer siglo. Para mí la restauración de las cosas tiene que ver con ser la iglesia que dejó Jesús plantada y desde la que se desarrolló Hechos los Apóstoles hasta el Concilio de Jerusalén, 150 años. La iglesia que dejó Jesús plantada sobre la tierra no duró más de 150 años. Después todo lo demás, incluyéndonos ahora, son pura misericordia de Dios, pura gracia de Dios, puro amor. De hecho, nosotros vamos a sobrevivir porque dice que Dios es amor y que hasta lo último iba a prevalecer su amor. En Corintios dice que son tres las cosas que permanecen: la fe, la esperanza y el amor, y lo más importante de estas tres cosas es el amor. Que sí, el amor de Él va a sobrepasar nuestro entendimiento. Bueno, arranco. Espero que se haya entendido. Espero que se haya entendido. La cuestión es que habían 3 eclipses y un acontecimiento. Ya no es un eclipse, sino que es un acontecimiento. Una niña, una jovencita, tomando la decisión de ir en rescate contra el mar, el sistema. Entonces, esa jovencita que representa, la mujer representa a la iglesia. Esa jovencita que fue en rescate hacia el mar representa a la iglesia yendo en rescate por las familias que están en el mundo. Y en eso vamos a conocer que el amor de Dios está en vuestros corazones. Te amo. Entonces, 3 eclipses, un acontecimiento, una nena, una iglesia joven, un mover diferente, yendo en rescate a las familias que están en el mar. Bueno, Jueces capítulo 9, verso 8 al 20. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid abrigaos bajo de mi sombra, y si no salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Bueno, 4 tiempos: el olivo, la higuera, o sea, el olivo, Adán, la higuera, Moisés, la vid, Jesús, la zarza, Dios. Nunca
De hecho, si prospera lo que estoy encaminado a hacer, nunca va a ser un hombre en el futuro que dirija a su pueblo. Va a ser la zarza. Si lo que estoy diciendo es real, es verdad, en los próximos días, próximos tiempos, próximos meses vamos a ver cumplirse Joel capítulo 2, y en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda humanidad, sobre toda la humanidad. Vamos a ver cumplirse Juan 17, a donde Jesús ora al Padre diciéndole: Padre, que todos sean uno como nosotros, oh Dios, somos uno, para que el mundo crea. Y si se cumple Juan 17, se va a cumplir Corintios capítulo 15, a donde dice que Jesús se iba a sujetar al Padre para que el Padre sea todo en todos. Y ese es mi camino. Mi camino en realidad no es yo ponerme en el poder, sino que Dios recupere su lugar. Que lo que Dios dejó vuelva a ser, para que nuestro tiempo sea restaurado al tiempo de Él, para que nosotros podamos pasar de acá a la eternidad sin necesidad de otra cosa. Yo puedo hablar de la eternidad y de estas cosas por el hecho de que yo he visto pasar en un año humano, en un año cronológico, he visto pasar 300 años en el universo, 350 años en el universo. A través de alineaciones planetarias, cosas científicas, yo he podido ver un limpiabaño, lo vi. O sea, nadie puede decir que lo que yo hablo no es de Dios, o ponerse en tela de juicio. Porque yo hablo con claridad, hablo con propiedad y hablo desde la Escritura. Entonces, la idea nunca fue que Jesús reinara corpóreamente. La idea siempre fue que la zarza tomara el control de todo. Corintios capítulo 15. Una vez que todas las cosas le son sujetas a Jesús, y dentro de todas las cosas que tienen que ser sujetas a Jesús es el pueblo de Dios, es el hambre, es la pobreza, es la enfermedad, y el postrer enemigo a vencer, capítulo 15 de Corintios, es la muerte. Que si antes de que la zarza tome control de todas las cosas, la iglesia tiene que tener dominado lo que es el hambre, las enfermedades, los gobiernos de la tierra. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia: ser la luz del mundo, la sal de la tierra, la levadura que leuda toda la masa. Cuatro tiempos, marqué 3. Joel capítulo 2, Juan 17, Corintios 15 y la levadura que leuda toda la masa. El reino de los cielos es como una mujer que metió un pequeño puñado de levadura en la harina, en 3 tazones de harina, y lo amasó y dejó que la masa sea leudada. Entonces tengo Joel 4 tiempos, Joel capítulo 2, 4 tiempos: el olivo, la higuera, la vid, la zarza. 4 tiempos: Joel capítulo 2, Juan 17, Corintios 15, la mujer y la levadura. O mejor dicho, antes de Corintios 15, la mujer y la levadura, vuelvo a repetir.
el olivo, la higuera, la vid, la zarza. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Juan 17. No. Joel capítulo 2. La mujer que leuda la masa. Juan 17 y Corintios 15. Ese sería el orden real de las cosas. En Corintios 15 te habla de la resurrección de los muertos, y no solamente te habla de la resurrección de los muertos, sino que te proyecta lo que sucede en Joel capítulo 2. Y Joel capítulo 2 te muestra lo de la mujer con la levadura en la masa, que es la iglesia. Y Juan 17 es la puerta y Juan 17 es la puerta a Corintios capítulo 15. Eso es así. Entonces, siguiendo el tema, tenemos Jueces capítulo 9, verso 8 al 20, al 15. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Daniel capítulo 7. Dice, visión de Daniel. Dice, visión de las 4 bestias. La escritura tiene revelación. Amplía la mirada sobre un tema. Y ese es según el don que Dios da. Por ejemplo, históricamente esto de las 4 bestias se ha atado a un sistema de creencia, y en ese sistema de creencia se creyó que en un momento era una representación de Babilonia, de Roma y bueno, de un montón de cosas. Ahora, en el plano espiritual, yo voy a darle otra interpretación, que no deja de ser válida la histórica, sino que estoy mostrando algo que la escritura me está mostrando. Dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto, que relató lo principal, lo más importante de lo que él se acordaba. Entonces Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos de los cielos combatían en el gran mar. 4 vientos, 4 tiempos, 4 vientos, 4 espíritus, porque el espíritu se comporta como el viento. Entonces tenemos el primer espíritu, que fue olivo, y fue olivo silvestre. Y tiene mucho que ver con la imagen que ve Daniel acá. Dice, el olivo silvestre. Y después voy a explicar por qué Pablo habló de los libros silvestres, pero es otra cosa, no me quiero ir por ahí. Entonces dice, la escritura tiene mensajes ocultos.
cosas escondidas. Y Dios da la revelación. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. En el gran mar, la tierra. La tierra es el gran mar. La gente va para acá, va para allá, como las olas del mar. No seas inconstante como los necios que parecen las olas del mar, dice la Escritura. Entonces, dice, miraba yo en mi visión de noche y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. O sea, hay 4 vientos o 4 tiempos que hasta el día de hoy combaten en nuestro sistema. El primero de los vientos es el espíritu o el alma de Adán, que es el hombre natural, que es el olivo silvestre. La diferencia entre el olivo silvestre y el olivo del que habla Pablo es que el olivo silvestre es un arbusto, es mucho más pequeño, no es un árbol, tiene espinas, los frutos de ese olivo son muy chiquitos, o sea que sus aceitunas son muy chiquitas, pero es uno de los aceites más puros que hay. ¿Qué me habla de Adán eso? Es que el primer tiempo, que fue el adámico, que es el del alma viviente, tenía muchas impurezas, tenía mucha falta de calidad. Eso es lo que me habla del primer tiempo, que es el adámico. Los frutos eran muy chiquitos y tenía mucha espina. Era un arbusto silvestre. Es lo primero que me dice del texto de Jueces capítulo 9, verso 8 al 15. El olivo. Y esto me representa que hay 4 vientos: el tiempo de Adán, el tiempo de Moisés, el tiempo de Jesús y el tiempo de la zarza. Dice, y los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y esos 4 vientos, esos 4 espíritus, o esos 4 moveres del hombre, combaten entre nosotros. Los hombres naturales es uno de los casos. Los hombres naturales. Dice, de la bestia, dice, la primera era como león. Jesús es el león, Adán es el primer león y tenía alas de águila. Las águilas de la iglesia de Apocalipsis. Y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. El hombre, Adán, dejó de ser espiritual para ser terrenal. Sus alas fueron arrancadas y fue levantado del suelo y se puso en pie, sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Esto es Adán. Dios lo deposita a través de un soplo, a través de la nariz entra al cerebro, del cerebro se desarrolla el hombre, se levanta en pie y tiene corazón de hombre el primer tiempo, el primer espíritu, el primer desarrollo del hombre. Dice,
Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, al cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo. Bueno, el segundo de los tiempos es la contracara de la higuera. Es el contrapunto. Desciende el hombre, se pone en pie, tiene corazón de hombre. Es el tiempo de Adán hasta el tiempo de la ley. En el tiempo de la ley se levanta un oso con 3 costillas y le dicen: es el reino de Babilonia. Desde ahí empiezan a nacer los contrapuntos, es decir, el opuesto. Que si el segundo tiempo es el opuesto al tiempo de Dios. La higuera, el oso. Desde esa guerra que era en los vientos sobre el mar, en el mar, pasó de ser espiritual, pasó a ser terrenal. Y la higuera se enfrenta al oso. Entonces, el oso, que es el sistema, enfrenta a la higuera, que era la ley de Dios. Entonces, el segundo oso representa al tiempo contrario del pueblo de Dios en el tiempo de la ley. El segundo tiempo. El tercer tiempo tiene que ver con el tiempo de la vid. En el tiempo de la vid, el opositor, como hasta el día de hoy, es el imperialismo. ¿No? Saquémoslo a Roma, pongamos el imperialismo en su máxima expresión. Es el sometimiento de los hombres por los hombres. Eso es el imperialismo. Es el nosotros somos mejores, nosotros somos superiores, nosotros somos el imperio. Estados Unidos no quiere largar el contexto imperialista. China quiere arrebatarlo, Rusia quiere arrebatarlo, pero no estoy hablando en el término geopolítico, sino que estoy hablando como sistema. Estoy hablando del imperialismo. Nunca quiso aceptar que Dios no hace acepción de personas, que las personas, por más dinero que tengan, es lo mismo que la persona más pobre de la tierra. Tiene 2 ojos, tiene 2 oídos, tiene una boca, tiene corazón, tiene riñón, tiene... Dios nunca aceptó que los hombres, por más que tuvieran lo que tuvieran, se creyeran más que los hombres. Si Dios dice: yo no hago acepción de personas, ¿quiénes son los hombres para hacer acepción de personas? Entonces, el segundo tiempo también, que es el de la vid, se enfrenta con un leopardo. El tiempo de la vid se enfrenta con un leopardo que tenía 4 alas. En su espalda tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. ¿Cuánto tenía? 4 alas
tenía las alas me representa el espíritu, tenía un cierto dominio sobre el mundo espiritual y tenía un cierto dominio sobre el mundo terrenal. Las alas me representan al espíritu y las cabezas me representan a autoridad sobre la tierra. Jesús le dijo que el príncipe de este mundo ya había sido juzgado y que tenía un tiempo, que sí, él dijo, el príncipe de este siglo ya ha sido juzgado, que sí, estas 4 cabezas y estas 4 alas me representan, que tiene tanto poder en el mundo espiritual como en el mundo terrenal, cosa que el oso no me representa. El oso no me representa eso, porque el oso no tiene alas, pero tiene 3 dientes. Era carnívoro. Que si el primer oso que se encuentra con la higuera, lo que destruía era la carne. En cambio, el leopardo corrompe la carne y corrompe el espíritu. Y entonces dice, después de esto miraba yo en la visión de la noche, aquí la 4ª bestia, no, y le fue dicho, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave, en su espalda tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en la visión de la noche, y aquí la 4ª bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. La zarza y la bestia. No le voy a pegar mucha vuelta y rebuscar las cosas. La zarza enfrentándose al sistema del mundo. Entonces tenemos la primera bestia, que tiene que ver con Adán, cuando desciende a la tierra y le son quitadas sus alas y se transforma en hombre. La primer bestia tiene que ver con la higuera y tiene que ver que es un oso que está preparado, o lo mandaron a matar y a comer la carne, a destruir. La tercera bestia la tenemos con la vid, y representaba que tenía dominio a través de las alas, el dominio en el mundo espiritual, y tenía dominio en el mundo terrenal porque tenía 4 cabezas. La 4ª bestia se encuentra con la zarza. La 4ª bestia se encuentra con el tiempo de la zarza. ¿Y cuándo comenzó el tiempo de la zarza a encaminarse? Todavía no llegó
a su camino, a su realidad espiritual, pero va camino. El tiempo de la zarza comenzó desde el momento en que el Espíritu de Dios se derramó en el aposento alto. Desde ese día hasta el día de hoy estamos caminando sobre el tiempo de la zarza. Hasta el día de hoy y hasta el día de hoy estamos caminando sobre el tiempo de la zarza. Dice: después de esto miraba yo en la visión de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, que devoraba y desmenuzaba, y la sobra hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi ante ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojo como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. El tiempo de la zarza, el tiempo del cuerno pequeño, habla grandes cosas. Bueno. Sigue. Entonces estas fueron la visión de 4 tiempos. Jueces capítulo 9, verso 8 al 20. El tiempo de Adán es el león que le quitan la ala de águila y desciende a la tierra. El tiempo de la higuera con el del oso. El tiempo de Jesús o el de la vid con el leopardo. Y el tiempo de la zarza con el tiempo de los 10 cuernos. Entonces dice: 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, y millares, este es Apocalipsis capítulo 7, y millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado. El sistema fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de Dios. Miraba yo en visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido.
Hoy estamos en el tiempo de la zarza, los 10 cuernos, estamos en el último del proceso. El eclipse de sol, el eclipse de luna, no, los 2 eclipses sol, el eclipse de luna y el acontecimiento. 4. Los 2 eclipses del sol, terminó el tiempo de Jesús, terminó el tiempo de Dios. El tiempo de la iglesia es el que trae la normalidad. ¿Qué tipo de iglesia va a traer la normalidad? La joven, la elegida. Mía se llama Mía Ángeles Luz. Mía significa elegida. Es un diminutivo del nombre Miriam. Entonces, después del cuarto tiempo, que viene a ser el de la zarza y los 10 cuernos, hasta acá, hasta este tiempo, viene el tiempo del milenio de Jesús. Es un reino. ¿Y cómo es el reino de Jesús? Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Y acá se cumple en este pedazo, verso 18, se me turbó el espíritu, a mí Daniel, en medio de mi cuerpo, y la visión de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes, 4 tiempos, que se levantarán en la tierra. Cada uno fue predominante en su tiempo. El oso fue predominante en el tiempo de la higuera. El leopardo fue predominante en el tiempo de la vid. En el tiempo de la zarza están ahí combatiendo. ¿Y por qué combaten? Por las almas, por las personas, por las vidas. Este sistema ha esclavizado al ser humano. Y ahora después de esto, voy a ir a los patrones, a cómo fue construido el reino de los cielos, o cuál fue la visión que Jesús le dio al reino de los cielos. Entonces, dice, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de las 4... No, verso 15, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. El primer rey fue Adán, que pierde la corona ante Satanás. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. No temáis, manada pequeña, porque a su Padre le ha placido daros el reino. Entonces, 4 tiempos. 4 tiempos. El olivo, la higuera, la vid, la zarza. 4 bestias. 4 bestias.
el león con ala de águila, el oso con 3 dientes, el leopardo con 4 cabezas y 4 alas, y los 10 cuernos y el cuerno pequeño. Contrapunto, contrapunto. Contrapunto quiere decir opuesto a. El oso opuesto a la higuera, el leopardo opuesto a la vid, y los 10 cuernos opuesto a la zarza. Bueno, esto es por acá. Entonces nos quedamos con el anciano. Dice, miraba yo en visiones de la noche y aquí con la nube del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. El juez, acá está. Verso 10. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó. Encerrar entre paréntesis, el juez se sentó. Salmo 85, 10 al 13. Dice: la misericordia, Dios es un Dios de misericordia, pero no deja de ser un juez. Y la verdad se encontraron. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La justicia, el juez justo y la paz se besaron. La justicia y la paz se besaron, hubo una unión entre la justicia y la paz. Dice, la verdad brotará de la tierra. ¿De dónde tiene que brotar la verdad? De la tierra. Y la justicia mirará desde los cielos. ¿Quién va a mirar desde los cielos? El juez. Es decir, yo realmente creo más allá de ser o no ser, o quién soy o quién no soy, o qué, yo creo que lo que he compartido durante años en esta plataforma es verdad. Fue inspirado por la Escritura, fue inspirado por Dios, fue lavado por la sangre de Jesucristo, fue inspiración divina, fue inspirada por el Espíritu Santo. La sangre de Cristo la limpió, la purificó, le dio poder, le dio sanidad. Eso, todas esas frases litúrgicas las utilizo para mostrar que no estoy endemoniado, porque según la creencia, el endemoniado no puede nombrar a Dios, no puede nombrar a Jesús, no puede nombrar la sangre de Jesucristo, no puede. Eso es lo que no puede hacer un endemoniado, que sí. A través de toda esta liturgia verbal, lo que estoy demostrando es que no estoy endemoniado. Y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Dios vio
que en el principio de los tiempos el enemigo embaucó la inocencia de Adán, pero ya había caído, había obedecido al Satanás, al diablo. Entonces Dios ideó un nuevo camino llamado Jesús. ¿Para qué ideó ese nuevo camino llamado Jesús? Para la restauración de todas las cosas. ¿Y para qué la restauración de todas las cosas? Para que se cumpla Génesis capítulo 1, 25 al 27. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, varón, hembra, para que enseñoreen los peces y todo lo que es Jesús. El reino ya no está por Adán, el reino está por Jesús, por el joven que fue acercado adelante del trono del juez, que era el anciano, que era su padre. Entonces, Jehová dará también el bien. ¿Qué es lo que va a dar Jehová? El bien. ¿Por qué? Porque la verdad brotó de la tierra. ¿Y por qué brotó de la tierra la verdad? Y porque hemos encontrado la verdad y la verdad nos hizo libre. Entonces, nuestra tierra dará sus frutos. Nosotros vamos a dar el fruto que Dios espera de nosotros. La justicia irá delante de Él. La justicia irá delante de Él. Delante de Dios va a ir la justicia. Y sus pasos nos pondrá por camino. ¿Cuál paso? Los pasos de Jesús, la justicia nuestra. Jesús, justicia nuestra. Él nos justifica, nos santifica y nos redime del mal. Bueno, ahora sí voy a Ezequiel capítulo 1. No hay que perder los 4. No hay que perder de vista los 4 tiempos. Porque ahora vamos a las 4 ruedas. Y de ahí vamos a empezar a hablar de ahí vamos a empezar a hablar de la estructura del reino. Ezequiel capítulo 1, esto entre paréntesis es otra cosa, son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Eso eran los opuestos de los 4 tiempos, de la vid, del olivo, de la vid, del olivo, de la higuera, de la vid, de la zarza. El león que le son arrancadas las alas, el oso, el leopardo, los 10 cuernos. Cada uno tiene su antónimo, tiene su opuesto. El olivo tiene al león que le son arrancadas las alas y le ha puesto corazón de hombre cuando Adán desciende y es soplado dentro del cuerpo. El segundo es la higuera enfrentando al oso. El tercero es la vid enfrentando al leopardo. Y el cuarto es los 10 cuernos enfrentando a la zarza. Así es las cosas. Dice Ezequiel capítulo 1, verso 16 al 18. Y de esto me habla
Y volviendo al tema. Ay, Dios. Ezequiel, capítulo 1. La visión de la gloria divina. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y dice: y miré, y he aquí venían del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia, 4 seres vivientes. En Jueces son 4 árboles buscando un rey, aparece el olivo, aparece la vid, aparece la zarza y aparece la zarza. En Daniel eran 4 vientos que se transformaron en 4 bestias, y esas bestias cada una eran diferentes entre sí. La primera fue el león, la segunda fue el oso, la tercera fue el leopardo, y la cuarta fueron los 10 cuernos. Acá aparece la gloria de Dios. En los cuatro eventos, Dios nunca dejó de estar. Su mover era diferente. Su manera de actuar era diferente. En el tiempo de Adán, después de la caída de Caín, de la muerte de Abel, aparece Set. Del linaje de Set aparece Enoc, del linaje de Enoc aparece Noé, y así sucesivamente. Dios estuvo en todos los tiempos, y en cada tiempo su gloria acompañó al ser humano para darle una salida. Y estos 4 tiempos de lo que voy a leer ahora representan a los 3 eclipses más un acontecimiento, a los 4 árboles, a las 4 bestias y a las 4 glorias divinas de Dios, porque ese es el título. La visión de la gloria divina de Dios. La visión de la gloria divina. Dice: vino allí sobre él la mano de Jehová, y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía 4 caras, y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido.
Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y su cara y sus alas por los 4 lados. Con las alas que juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de su cara era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda. En los 4 asimismo había en los 4 cara de águila. Que lo que me muestra a mí esto es que andaban juntos, que cada ala se tocaban entre sí, me habla de unidad, igualita a la iglesia de ahora, me habla de unidad. Me habla de los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. ¿Por qué? Porque en un principio empieza a nombrar el norte, pero dice que las 4 criaturas caminaban derecho hacia adelante, que tenían 4 caras. Las 4 caras me representa al hombre, Adán. La figura de Daniel me habló del león. La cara del buey me habla del castigo de Adán. Me habla del castigo de Adán porque los bueyes se usan para labrar la tierra. Sin embargo, Dios le dijo a Adán que él fuera a labrar la tierra, como un buey. Andá a labrar la tierra y ella te va a dar de comer. ¿Cuánto tiempo dijo Dios que le iba a dar de comer? Juicio de Dios con Adán. Génesis 3:20. Espinos, cardos. ¿Cuánto eran las plantas? Y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita. Punto que podemos encontrar. El hombre no es el maldito, es la tierra la maldita. Y después en un gráfico voy a hablar de la maldición de la tierra. La tierra es maldita, por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espino y cardos, aunque comerás de sus granos con el sudor de tu frente, obtendrás alimentos para comer, hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste tomada, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. En la 1960 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardo te producirá y comerás planta del campo. Espino, cardo, planta del campo. 3 tiempos. Falta el tiempo de la zarza, el olivo, la vid, la higuera, la vid, la zarza.
Vamos camino hacia el tiempo de la zarza, pero no hemos llegado. ¿Por qué no hemos llegado? Y porque no tenemos el formato original de lo que fue la iglesia. Creo estados personalizados para organizar mi progreso exactamente como quiero. Me gusta agregar el campo de elementos de acción. Tengo a mis compañeros. La iglesia fue formada, diseñada de una manera que unía el cielo y la tierra y el cielo, y por consecuencia sucedían los acontecimientos de la multiplicación de los panes y los peces, las sanidades extra gloriosas, y cosas como esa. Me duele la espalda, Dios. Entre yo y Dios hay una realidad. Alguna vez cuando hace 2 años dije lo siguiente: o Dios cumple o me lleva, o Dios cumple o me voy. O Él me lleva o me voy. Yo estoy enfermo. Yo siento como en mi carne, siento ardores internos. Que sí, cualquiera de las 3 cosas o 4 pueden suceder. O Él cumple o me lleva. O Él cumple o me voy. Entonces estaba: espinos y cardo te producirán y comerás planta del campo. Ezequiel, capítulo 1, dice: la visión de la gloria divina. Y miré aquí, venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres. 4 seres. Y esta era su apariencia: había en ellos semejanza de hombre, cara de hombre, cuerpo de hombre, de ángel. Cada uno tenía 4 caras. Tenía: a los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban de manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados tenían mano de hombre, y su cara y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno con el otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de su cara era cara de hombre, una, cara de león, la otra, el león Daniel, el león que descendió del cielo, también tipología de la cara de Jesús, o sea, tenía cara de Adán, tenía cara de Jesús, tenía cara de buey, trabajo, la consecuencia de su pecado era el trabajo, que sí trabajaba como un buey. Y después, cara de águila. La cara de águila representa su visión, su manera de ver, su manera de ver lo que hay en el espíritu de Dios.
dice, y cara de águila, visión de águila. Así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima cada uno, dos, las cuales se juntaban y las otras dos cubrían sus cuerpos. O sea, dos alas estaban cruzadas así, cubriendo su cuerpo, y dos alas se unían y se tocaban con las otras alas. Me habla esa imagen me habla de unidad en el espíritu y de negación a su individualismo, a su ser. Entonces la cara me habla cara de hombre, cara de Cristo, cara de buey, de trabajo, cara de águila. Las alas extendidas me hablan de unidad y las alas sobre su cuerpo me hablan de negación. El que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el espíritu les movía que anduvieran. Andaban y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como carbones de fuegos encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía y el fuego salía y relámpago, y los seres vivientes corrían y volvían. Me salté un pedazo. Cada uno, dos cuales se juntaban, las otras dos cubrían su cuerpo. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el espíritu les movía que anduviesen. Andaban y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendido, como visión de hachones encendido que andaban entre los seres vivientes. Y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpago. Mientras yo miraba a los seres vivientes que eran el espíritu, he aquí, y esta es la estructura, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los cuatro lados. El aspecto de la rueda y de su obra era semejante al color del crisolito, y las cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de ruedas. Cuando andaban se movían hacia sus cuatro costados, no se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor de las cuatro, y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban hacia donde les movía el espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos paraban, se paraba ella. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Los seres vivientes, representación de los ministerios de Cristo sobre los cuatro rincones de la tierra.
norte, sur, este y oeste. Las ruedas, el sistema de gobierno de esos 4 seres vivientes. Esos 4 seres vivientes podían hacer lo que el espíritu les mandaban. ¿Por qué? Porque las alas estaban extendidas, estaban unidos y las alas les tapaban su cuerpo. Habían renunciado a su individualismo. Dejaron de ser criaturas que se manejan en unidad para ser una criatura colectiva. Las ruedas, ruedas sobre ruedas, llenas de ojos, las ruedas, estas se manejaban como en el universo. Planetas, todas tienen su órbita, todas tienen su razón de ser. Hay piedras, por ejemplo, una vuelta, ahora voy a hablar de esto. No, voy a terminar con esto y después voy a contar eso. Y voy a contestar a una pregunta que nació en mi corazón en la semana. ¿Y por qué estas ruedas estaban llenas de ojos? Porque estaban formadas por personas. Y las personas recibían la dirección de los ángeles. Entonces todos trabajaban en un solo sentir. Se me hace difícil explicarlo. Espero que se haya entendido. Dice, y las ruedas se levantaban hacia donde el espíritu les movía que anduviese, andaban hacia donde les movía el espíritu que anduviese. Las ruedas también se levantaban tras ellos porque el espíritu de los seres vivientes estaba en la rueda. Cuando ellos andaban, ellas, y cuando ellos se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y sobre la cabeza de los seres vivientes aparecía una expansión de manera de cristal maravilloso extendido encima sobre su cabeza, y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían, vuelvo a repetir, cubrían su cuerpo. La negación para establecer el reino de los cielos sobre la tierra, la negación a sí mismo es clave. La negación a sí mismo es clave. Porque una persona que puede negarse a sí mismo puede trabajar en equipo, porque puede escuchar. A mí me cuesta muchísimo escuchar. En realidad no me cuesta escuchar, me cuesta hablar con las personas. Me cuesta muchísimo. Y no es una cuestión de actitud, es lo que pasó con mi vida. Yo te puedo hablar horas y te puedo escuchar horas a través de videollamadas, pero trato cara a cara a personas, me cuesta muchísimo. Excepto con mi señora, mis hijos, algún que otro familiar. Pero ministros, olvídate. Entonces,
Las 4 ruedas representan al mover de Dios sobre la tierra. Los 4 ángeles representan al mundo, al formato original en el mundo espiritual de lo que son los ministros. Y las 4 ruedas es el pueblo de Dios trabajando conforme a lo que el Espíritu le da a los ministros, ¿no? Tomado desde el concepto que Jesús dejó originalmente en la iglesia. Dice: cuando andaban como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban como el sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas, y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba, de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre su cabeza se veía la figura de un trono. ¿Cuál trono? El del anciano, que parecía piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había uno semejante que parecía el hombre sentado, el hijo parecía de hombre sentado sobre él, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella, alrededor desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer, el resplandor de alrededor. Esta fue visión semejante a la gloria de Jehová, y cuando yo la vi me postré sobre mi rostro y oí una voz de una voz que hablaba. Muy bien. Eclesiastés capítulo 1. Vamos a hablar de la estructura. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo, y su giro vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que los hombres pueden expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que procedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en lo que serán después. Job capítulo 1, verso 7. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás y a Jehová dijo: de rodear la tierra. Dios en un montón de lados habla de la redondez de la tierra y rodear, y siempre habla en círculo. Entonces, no soy dibujante como el flaco, pero espero que se entienda lo que voy a explicar. Génesis capítulo 1.
Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Muy bien. El primer círculo, hay fotos puestas en mi Facebook. El primer círculo que vemos acá arriba es para ilustrar, para poder dar una idea. A ver, no puedo. A ver. El primer círculo, este primer círculo que vemos acá afuera, es a donde el universo se termina. Se termina el universo, pero no se termina Dios. Dios es toda la hoja. Nuestro universo entra desde acá hasta acá. Después todo lo demás sigue siendo Dios, pero nuestro universo se terminó. Entonces, la primer rueda también representa al tiempo eterno. Y alguna vez expliqué, y hace un ratito también lo hablé, de que el tiempo es como una gran rueda, el tiempo eterno es como una gran pero inmensa rueda, y el tiempo nuestro, que es el crono, es una rueda muy chiquita. Y que la rueda gigante, que es el tiempo eterno, se mueve hacia la derecha, y que nuestra rueda chiquitita se mueve hacia la izquierda, lo que hace que nosotros vayamos en contramano. Vamos en contramano de cómo se mueve la eternidad. Lo que hace es que nosotros vayamos en contra de lo natural. Y eso hace que nuestras vidas se desgasten mucho más rápido de lo que tendría que ser. Por ejemplo, para el mundo espiritual, para que se cumpla un año mortal, equivale 365 días. En el mundo espiritual, en el mover del Espíritu de Dios, ese tiempo equivale a fracciones de milésima de segundo. No pasó una milésima de segundo entre un año nuestro y un año eterno, y un día eterno, una hora eterna, un minuto eterno. No pasó nada, es el abrir y cerrar de un ojo, de los ojos, para nosotros representar 366, una década, para nosotros representar una década, un pestañeo es una década en el reino de los cielos. Es indescriptible, no se puede describir. Entonces nosotros estamos desfasados y nosotros damos vuelta así, el tiempo eterno da de vuelta así, nosotros y eso hace que nosotros nazcamos, nos desarrollemos, envejezcamos y moramos. Muy bien. En un momento propicio, dado por profecía, Dios hizo lo siguiente: desde el tiempo eterno,
mandó a Jesús a la cruz. Atravesó todo el universo, pasó a la cruz. Ah, no, pero me olvidé. Antes de eso, sucede lo siguiente. Adán desobedece a Dios y mete una rueda entre el tiempo eterno y el mundo. ¿A dónde está el mundo? El mundo. Mete entre el universo, entre Dios y el mundo, mete algo llamado maldición. En Génesis capítulo 1, Dios no lo maldice al hombre, Dios le dice, y llamó Dios... No, este es otro. Génesis capítulo 3. Le dice, maldita será la tierra. No le da la maldición al hombre, le da la maldición a la tierra. Entonces la tierra queda aislada de Dios. Dios, afuera del universo, Dios sigue siendo Dios. Entonces, la maldición queda entre la tierra y el mundo. Entonces, cada bebé que van a nacer, dentro de su ser, mientras está dentro de la matriz de la mamá, tiene relación con Dios. Pero al salir a la tierra, en el momento que le es cortado el cordón umbilical, él pasa a ser un individuo dentro de la tierra, por lo tanto él vive en una tierra maldita. Entonces todo lo que había de Dios en él, se va. O sea, no se va, queda encerrado dentro de su ser. Ahora bien, y ahí viene Jesús y la cruz. Entonces, en un momento específico de la obra de Dios, en un momento específico de la obra redentora de Jesús, Dios abre un espacio-tiempo entre la eternidad y la cruz. Su Hijo Jesús y la cruz. Jesús y la cruz. Muy bien. Jesús llama discípulos, consigue 12. Esos 12 se transforman en 200. Esos 200 se transforman en 500. Esos 500 se transforman en 1000. Esos 1000 se transforman. Y así se multiplicó hasta el día de hoy. Entonces, de la eternidad que Jesús trajo a la tierra, esta es la iglesia. Se empezó a formar el primer aro. Llamado iglesia. Este círculo que está acá es la iglesia. Es la levadura que guardó la mujer en la masa. Entonces, es la primera rueda de la visión de Ezequiel. Entonces, la primera visión, la primera rueda que fue la iglesia de Hechos de los Apóstoles. Iglesia, Hechos de los Apóstoles.
esta iglesia duró 150 años. Después de todo el proceso, la iglesia siguió multiplicándose, pero ya no tenía la eficacia, que tuvo esta primera iglesia. Vino la iglesia de Constantino, vino la iglesia de Lutero, vino hasta el año 2000. En el año 2000 sucedió una cosa. La unidad, la decena y centena volvió a cero. Es como que el cronómetro de Dios volvió a arrancar. Y se despertó un mover. Dentro de ese mover hay muchas impurezas, muchas mañas, mucha gente buena. Y sucedió lo mismo. Este es el mundo. Este círculo era Cristo, la iglesia, de hecho, los apóstoles, el mundo. Desde el 2000 o desde el 90 y moneda para acá, si bien la iglesia había tenido avances numéricos, pero como el olivo silvestre, no de calidad, digamos que esto es lo que sucedió desde la iglesia primitiva. Pasaron 150 años, desde la reforma de Lutero, de la reforma protestante, hasta acá pasaron 500 años, 600 años. Muy bien. Y hoy la iglesia sigue en otra línea de pensamientos para completar el otro pedazo. Y este es el mundo. Entonces, fue la cruz, fue la iglesia, fue el mundo. Y en esto del mundo que vemos acá, vemos Joel capítulo 2, y en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Vemos la mujer que leuda la masa, vemos Juan 17 y vemos Corintios capítulo 15, que dice que cuando una vez que todo sea controlado, el Hijo se sujetará al Padre para que el Padre sea uno en todos y todos en uno. Entonces, este es el mundo. Esto es lo que tiene que pasar y está pasando numéricamente. ¿Por qué? Porque desde el 2019, 2020, la iglesia está siendo renovada. Hoy vemos avivamientos tremendos en la iglesia, vemos sanidades tremendas en la iglesia, vemos milagros que no se veían. Vemos un fluir del Espíritu mucho más grande. Lo que sí vemos mucha vanidad, mucho ego. Nada que ver con el ángel que se cubre, que con las alas se une a los otros y con la otra ala cubre su cuerpo. No, hay mucha exposición. No tengo nada contra Benijín, pero el otro día se vistió en una reunión de rey. El otro día vi a un africano que hacía que sus discípulos le besaran los pies. Veo muchas cosas. Entonces, una vez que el mundo reciba Joel capítulo 2 y en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad, Juan 17, Corintios 15, la mujer que leuda la masa, y todas esas cosas sucedan en el mundo, después de que todas estas cosas sucedan en el mundo y el mundo sea lleno de la gloria de Dios, la iglesia, no los hombres, no sus títulos, no su nombramiento, no su cobertura,
La iglesia va a hacer lo mismo que hizo uno, hizo Jesús, dos lo hizo la iglesia hecho los apóstoles, tres lo vamos a hacer nosotros y cuatro va a ser la zarza. Vamos a romper la maldición que nos aleja de Dios. Y vamos a estar conectados con Dios, el Dios del universo. Y esta va a ser la restauración de todas las cosas de las que habló el apóstol Pedro. Y estas son las ruedas de las que habla Daniel. Y acá se va a cumplir Juan 17. Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Me queda poca batería y tengo un montón para hablar, pero bueno, ya está. Mañana sigo. Entonces, conclusión. La vid, no. El olivo, la higuera, la vid, la zarza. El león que le quitan el ala, el oso, el leopardo, los 10 cuernos. Antónimos. Opuestos. Sí. La visión divina de la gloria de Dios. Los 4 ángeles con las alas extendidas, tocándose uno con la ala del otro, y las alas hacia adentro, la negación a sí mismo. 2. 3. Las ruedas formadas debajo de esos ángeles. Los ángeles son figuras celestiales, las ruedas son figuras terrenales armadas por personas en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en un mismo pensar, en un mismo proceder. Juan 17, Joel capítulo 2 y Corintios capítulo 15. 4 puntos. La vid, la higuera, la higuera, el olivo, la higuera, la vid, la zarza. El león, el oso, el leopardo, los 10 cuernos. La visión de las 4 caras. Cara de hombre, cara de león, cara de buey, cara de águila. 4 alas. Las 4 alas que tocaban una con la otra, más la ala que lo cubría. Las ruedas dentro de ruedas.
Esto. Tres eclipses, 2 de sol, 1 de luna y un acontecimiento. Una doncella virgen, la iglesia, Talita Kumi, yendo hacia el mar en Daniel, en Mateo, Lucas, al salvar la familia. Cumplimiento de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, en el pórtico de Salomón, discurso de Pedro. Y bueno, hasta acá. Hoy es hasta acá. Hasta acá. Mucho tiempo. 2 horas. Amado Dios, Padre Celestial, Dios de toda gloria, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Bendícela, Señor, y llega Señor, a los corazones de cada persona que tiene que escuchar. Te amo, mamá, te amo, papá. Gracias por tu palabra y gracias por tu bendición. Gracias porque tú eres bueno para siempre. En el nombre de Jesús.